Si alguna vez has sentido que no encajas en tu propia familia, que eres la pieza que nunca termina de encontrar su lugar en el puzzle, esta historia es para ti. Suscríbete y, si te animas, cuéntame desde qué ciudad me escuchas, me encantará saber hasta dónde llegan mis palabras. El silencio en la casa de mis padres era más denso que la niebla de invierno. Habían pasado 3 días desde el entierro de mi padre Ricardo, y el aire todavía olía a lirios marchitos y a una tristeza impostada. La pena de mi familia era un traje bien cortado que se ponían para las visitas, pero que se quitaban en cuanto se cerraba la puerta. Yo, en cambio, sentía su ausencia como un ancla en el pecho, un peso que me hundía a cada respiración. Estábamos en el gran salón, el mismo donde mi padre solía leer el periódico cada mañana. Mi hermano mayor, Carlos, se sirvió un whisky, haciendo chocar el hielo contra el cristal con una arrogancia que me revolvió el estómago. Mi hermana Sofía repasaba su reflejo en la pantalla apagada del móvil, fingiendo una melancolía que no engañaba a nadie. Y mi madre Isabel, sentada en el sillón de mi padre como una reina usurpando un trono, nos observaba a todos con sus ojos fríos de juez. Nadie hablaba. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared se atrevía a romper esa quietud cargada de electricidad. Yo sabía que era la calma antes de la tormenta. Llevaban días mirándome de reojo, susurrando en las esquinas cuando creían que no los oía. Esperaban el momento perfecto para atacar, y yo sentía que ese momento estaba a punto de llegar. Fue Carlos quien rompió el hielo, o más bien, quien lo hizo estallar. Dejó el vaso sobre la mesa de caoba con un golpe seco. Bueno, ya ha pasado un tiempo prudencial, dijo, con esa voz de suficiencia que tanto detestaba. Creo que es hora de hablar de lo importante, del legado de padre. La palabra legado sonó sucia en su boca, despojada de todo sentimiento y reducida a su valor monetario. Sofía levantó la vista de su móvil, sus ojos brillando con una codicia mal disimulada. Carlos tiene razón, apuntó con su vocecilla melosa. Hay que organizar las cosas. Por el bien de la familia. La mesa quedó en silencio, pero sus miradas se clavaron en mí. Yo era el obstáculo. Siempre lo había sido. El hijo que no siguió el camino marcado. El que eligió el arte en lugar de las finanzas. El que, según ellos, solo había traído decepciones. Mi madre asintió lentamente, sin apartar sus ojos de los míos. Tu padre dejó las cosas muy claras en su testamento, dijo, y cada palabra era un dardo envenenado. Un testamento que por supuesto leeremos ante notario la semana que viene. Había una amenaza velada en su tono, una promesa de que mi futuro ya estaba escrito y no me iba a gustar. Pero yo sabía algo que ellos ignoraban. No sé a qué viene tanta prisa, respondí, intentando que mi voz sonara firme aunque por dentro un temblor me recorría la espalda. Acabamos de enterrarle. Quería apelar a su decencia, a un resto de humanidad que, en el fondo, sabía que no existía. Quería ganar tiempo aunque no sabía muy bien para qué. Carlos soltó una risa amarga, una risa que no llegó a sus ojos. Prisa, dice. Llevas toda tu vida viviendo a costa de padre Leo, ¿crees que no nos damos cuenta? Mientras nosotros levantábamos el negocio familiar, tú te dedicabas a tus garabatos. Se refirió a mis cuadros, a mi única pasión, con un desprecio que me quemó por dentro. Era su arma favorita. Hacerme sentir pequeño, inútil. Esos garabatos pagaron las facturas de esta casa más de una vez cuando vuestro negocio casi se va a la quiebra, repliqué. Y el veneno en mi voz me sorprendió incluso a mí. El ambiente se cortó con un cuchillo. Había tocado una fibra sensible, un secreto a voces que todos preferían olvidar, el momento en que el prestigioso negocio familiar casi se hunde por la mala gestión de Carlos. La cara de mi hermano se contrajo en una máscara de furia. Se levantó de su asiento, acercándose a mí. No te atrevas, siseó inclinándose sobre mi silla. No tienes ni idea de lo que es el sacrificio. Nunca has tenido que luchar por nada. Su aliento olía a alcohol y a rabia contenida. Podía sentir el calor de su ira irradiando hacia mí. Sofía intervino, jugando su papel de mediadora. Ya basta, Carlos. No es momento de discutir. Pero su mirada me decía todo lo contrario. Disfrutaba del espectáculo, echando leña al fuego con su falsa preocupación. Todo era un teatro perfectamente orquestado, y yo era el protagonista involuntario de una tragedia que no había escrito. Mi madre, hasta entonces una espectadora silenciosa, se puso en pie. Su figura, siempre imponente, pareció crecer hasta llenar toda la habitación. Leonardo, dijo, usando mi nombre completo como hacía siempre que iba a dictar sentencia, tu hermano tiene razón, has sido una carga durante demasiado tiempo. Se me heló la sangre. Oír esas palabras de mi propia madre fue como recibir una puñalada directa en el corazón. Una carga.
Repetí en un susurro, sin poder creerlo. ¿Es eso lo que soy para vosotros? Miré a Sofía, buscando un atisbo de compasión, pero solo encontré un muro de indiferencia. Miré a Carlos, y vi el triunfo en sus ojos. Habían conseguido lo que querían, acorralarme, despojarme de mi dignidad. Siempre has sido diferente, continuó mi madre, su voz desprovista de cualquier emoción. Tu padre te consentía, te protegía, veía en ti un talento que nosotros solo veíamos como una excusa para no trabajar de verdad. Pero tu padre ya no está para protegerte. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado terrible. La trampa estaba a punto de cerrarse sobre mí. Carlos sonrió, una sonrisa torcida y cruel. Lo que mamá quiere decir, hermanito, es que las cosas van a cambiar. La empresa, la casa, las cuentas, todo volverá al orden que debería haber tenido siempre. Un orden en el que tú no encajas. Ahora lo entendía todo. No era solo el dinero. Era una cuestión de poder, de borrarme de la ecuación familiar para siempre. ¿Qué estáis intentando decir?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El miedo empezó a mezclarse con la ira, creando un cóctel amargo en mi garganta. Estaba solo contra ellos tres, una manada de lobos rodeando a su presa. Fue entonces cuando mi madre pronunció las palabras que lo cambiarían todo, las palabras que marcarían el inicio de mi destierro. Queremos que te vayas de esta casa, Leonardo, hoy mismo. Lo dijo con una frialdad que me partió el alma en dos. No había duda, ni vacilación, era una orden. El tic-tac del reloj pareció detenerse. El mundo entero se quedó en silencio, mientras yo procesaba la enormidad de lo que acababa de escuchar. Echarme de mi propia casa, del lugar donde había crecido, donde cada rincón guardaba un recuerdo de mi padre. Era una crueldad que superaba todo lo que había imaginado. No podéis hacer eso, dije, mi voz apenas un hilo. Esta también es mi casa, tengo tanto derecho como vosotros. La desesperación comenzaba a teñir mis palabras. ¿Derecho?, se burló Carlos. El único derecho que tienes es el que nosotros te concedamos. Y se nos ha acabado la paciencia. Se dirigió a la puerta del salón y la abrió de par en par, un gesto teatral y humillante. Sofía ha preparado una maleta con algunas de tus cosas. Lo imprescindible. El resto te lo enviaremos a donde sea que vayas. Miré a Sofía. Ella desvió la mirada, incapaz de sostenerme el pulso. En el vestíbulo, junto a la puerta principal, vi una pequeña maleta de viaje. Mi maleta. Lo habían planeado todo. Cada detalle de mi expulsión había sido fríamente calculado. Me sentí como un extraño, un intruso en mi propia vida. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme erguido. No les daría la satisfacción de verme derrumbado. Caminé lentamente hacia la puerta, pasando junto a ellos. Sentía sus miradas como agujas en mi espalda. Cada paso era un esfuerzo. Cada metro recorrido era un adiós a mi pasado. Al llegar a la puerta, me detuve y me giré para mirarlos por última vez. Los tres, de pie en el centro del salón, parecían una estampa de la victoria. La matriarca y sus dos herederos predilectos, habiendo purgado al elemento discordante. Quería gritar, insultarlos, decirles todo el desprecio que sentía por ellos. Pero las palabras no salieron. En su lugar, una calma gélida se apoderó de mí. Una certeza que nació de las cenizas de mi dolor. Ellos creían que me estaban despojando de todo, que me dejaban sin nada. Creían que, al echarme a la calle, se aseguraban la totalidad de la fortuna de mi padre. Pobres ilusos. No sabían que la partida acababa de empezar, y que yo tenía el as en la manga. Lo lamentaréis, fue todo lo que dije. Mi voz sonó extraña, profunda y cargada de una promesa. Carlos soltó una carcajada. No lo creo, hermanito. La vida, a partir de ahora, será mucho más sencilla sin ti. Mi madre y mi hermana permanecieron en silencio, sus rostros impasibles como estatuas de mármol. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. La tarde era gris y una llovizna fina comenzaba a caer, pegándome la camisa al cuerpo. Me quedé un instante en el porche, mirando la imponente fachada de la que había sido mi hogar. Las luces del salón se veían cálidas y acogedoras desde fuera, una mentira que ocultaba la podredumbre que había dentro. Vi sus siluetas moverse tras las cortinas, seguramente celebrando su victoria, brindando por su futuro, un futuro construido sobre mi expulsión y su traición. Dejaron que la lluvia me empapara, sin un ápice de remordimiento. Creían que me habían derrotado, que me habían dejado en la más absoluta miseria, solo y sin recursos. Pero mientras el agua fría me resbalaba por la cara, mezclándose con lágrimas de rabia y de pena,
Una mano se deslizó instintivamente hacia el bolsillo interior de mi chaqueta. Allí, junto a mi corazón, sentí el tacto firme y rectangular de un sobre. Un sobre grueso, sellado con lacre, que mi padre me había entregado en secreto una semana antes de morir, con una única instrucción. No lo abras hasta que sea estrictamente necesario. Tú sabrás cuándo llega el momento. Cerraron la puerta, creyendo que habían ganado la guerra. Pero no sabían que yo llevaba conmigo el arma que iba a destruirlos. En mi bolsillo no solo había un sobre. Estaba la verdad, estaba la justicia. Y sobre todo, estaba el verdadero testamento de mi padre. La semana que siguió a mi expulsión fue un borrón de noches en vela y días febriles. Me refugié en mi estudio, un pequeño loft en el barrio antiguo de la ciudad que olía a trementina y a sueños a medio pintar. Era mi santuario, el único lugar donde podía respirar sin sentir el peso de sus miradas acusadoras. Las paredes estaban cubiertas de lienzos, algunos terminados, otros abandonados, todos ellos fragmentos de un alma que mi familia se había negado a ver. Durante esos días el sobre de mi padre permaneció cerrado sobre la mesa de dibujo. Era una presencia constante, una bomba de relojería que me quemaba en las manos. A veces por la noche lo cogía y sentía el grosor del papel, el sello de lacre con las iniciales de mi padre. Me preguntaba qué habría escrito, qué última voluntad había querido confiarme solo a mí. La tentación de abrirlo era inmensa, pero su voz resonaba en mi cabeza. Tú sabrás cuándo llega el momento. Y el momento llegó con una llamada fría y formal del notario de la familia, el señor Méndez. La lectura del testamento se celebraría el lunes siguiente. Mi madre le había dado instrucciones de contactarme. Seguramente, pensaba que mi presencia era necesaria para formalizar mi desheredación, para humillarme una última vez ante la ley. No sabía que, al convocarme, estaba firmando su propia sentencia. Llegué a la notaría 5 minutos tarde, deliberadamente. Quería que me esperaran, que sintieran un atisbo de la impaciencia que yo había soportado durante toda mi vida. La sala de juntas era un espacio impersonal y solemne, dominado por una larga mesa de madera oscura y estanterías llenas de tomos encuadernados en piel. El aire olía a papel viejo y a un poder rancio y establecido. Allí estaban los tres. Carlos, con un traje a medida que parecía gritar, «Soy el nuevo jefe». Sofía, con un vestido negro de diseño y una expresión de tristeza perfectamente ensayada. Y mi madre Isabel, presidiendo la cabecera de la mesa, una estatua de hielo vestida de luto. Cuando entré, sus 3 pares de ojos se clavaron en mí. Había desprecio en los de Carlos, una curiosidad morbosa en los de Sofía y una fría indiferencia en los de mi madre. Me senté en la silla vacía, en el extremo opuesto a mi madre, colocando la carpeta que llevaba conmigo sobre la mesa. No dije nada, simplemente esperé, devolviéndoles la mirada uno a uno, dejando que el silencio se estirara hasta volverse incómodo. El señor Méndez, un hombrecillo calvo y de gestos nerviosos, carraspeó para romper la tensión. Bien, si estamos todos presentes, podemos proceder a la lectura de las últimas voluntades de don Ricardo Valdés. Comenzó a leer con una voz monótona y profesional. El testamento era exactamente lo que ellos esperaban. Un preámbulo lleno de formalidades y luego, la daga. Legaba la totalidad de la empresa Valdés y Hijos a mi hermano Carlos. La casa familiar y el resto de las propiedades a mi hermana Sofía. A mi madre le dejaba el usufructo vitalicio de todos los bienes. Y a mí me dejaba una cantidad simbólica, 1000 euros, en reconocimiento de nuestro vínculo de sangre, aunque no de espíritu. La humillación era pública, notarial. Carlos no pudo reprimir una sonrisa de suficiencia. Sofía bajó la cabeza, fingiendo compasión, pero vi cómo sus dedos se crispaban de emoción sobre su bolso de marca. Mi madre mantuvo su rostro impasible, pero sus ojos brillaban con un triunfo gélido. Creían que el juego había terminado, que habían ganado. El señor Méndez hizo una pausa, ajustándose las gafas. Con esto, se concluye la lectura del... ¡Ey! No le dejé terminar. Fue mi momento. Disculpe, señor Méndez, dije, mi voz sonando sorprendentemente tranquila y firme en el silencio de la sala. Me temo que ese no es el último testamento de mi padre. La mesa quedó en silencio. Un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. Carlos fue el primero en reaccionar. Soltó una carcajada forzada. ¿Pero qué dices, Leo? ¿Ahora te ha dado por contar chistes? Deja de hacer el ridículo. Mi madre me fulminó con la mirada. Leonardo, no montes una escena. Ya es bastante penoso todo esto. Solo Sofía parecía genuinamente intrigada, su mente calculadora trabajando a toda velocidad. Ignoré sus comentarios. Deslicé mi carpeta por la pulida superficie de la mesa hasta que quedó frente al notario. Mi padre me entregó esto una semana antes de morir,
expliqué, mirando directamente a los ojos del señor Méndez. Es un testamento hológrafo, escrito y firmado de su puño y letra, con una fecha posterior al que usted acaba de leer. Le ruego que compruebe su validez. El notario cogió el sobre con manos temblorosas. El sello de lacre estaba intacto. Lo examinó con cuidado y luego con un abrecartas lo abrió. Extrajo varias hojas de papel. El silencio era ahora una entidad física. Una presión en los oídos. Todos los ojos estaban fijos en las manos del notario. Vi el pánico empezar a florecer en el rostro de mi hermano. Vi la máscara de mi madre empezar a resquebrajarse. El señor Méndez leyó las primeras líneas en voz baja, para sí mismo. Sus cejas se arquearon. Luego, levantó la vista, mirándonos a todos por encima de sus gafas. La letra, la firma, coincide perfectamente con la de don Ricardo, y la fecha es, efectivamente, posterior. Este documento anula y reemplaza al anterior en su totalidad. La bomba había estallado. Imposible, gritó Carlos golpeando la mesa con el puño. Es una falsificación, este desgraciado lo ha falsificado. Se levantó, señalándome con un dedo acusador. Siempre has sido un tramposo, un mentiroso. Papá jamás haría algo así. Su rostro estaba congestionado por la rabia. Su fachada de hombre de negocios exitoso se había desmoronado, revelando al matón que siempre había sido. Siéntate, Carlos, ordenó mi madre, su voz un látigo de hielo. Aunque su rostro estaba pálido, aún mantenía el control. Señor Méndez, exijo una prueba caligráfica. Esto es un insulto a la memoria de mi marido. Sofía, por su parte, ya estaba susurrando con su abogado por el móvil, buscando una estrategia, una salida. Por supuesto, doña Isabel, asintió el notario, visiblemente incómodo. Pero debo advertirles que, a primera vista, el documento parece completamente legítimo, y estoy legalmente obligado a leer su contenido. Carlos se dejó caer en su silla, respirando con dificultad, su mirada llena de un odio puro. La guerra acababa de declararse abiertamente. El notario comenzó a leer de nuevo, esta vez con una voz que delataba su propia sorpresa. El Nuevo Testamento de mi padre era una obra maestra de la psicología. Un laberinto diseñado para obligarnos a enfrentarnos a nosotros mismos. No era una simple redistribución de la riqueza. Era una prueba. Un desafío. Para empezar, revocaba por completo la distribución anterior. En su lugar establecía una condición que nos dejó a todos sin aliento. La totalidad de su patrimonio, la empresa, las casas, las inversiones, todo, se mantendría en un fideicomiso durante un periodo de 1 año. Durante ese año, los 3 hermanos, Carlos, Sofía y yo, debíamos gestionar la empresa familiar juntos. Juntos. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. La idea era tan absurda, tan impensable, que por un momento creí que Carlos iba a sufrir un infarto. Nosotros 3 trabajando codo con codo. Era una receta para el desastre, y mi padre lo sabía. Pero había más. Al final de ese periodo de 1 año, continuó leyendo el notario, un consejo de administración externo evaluará los resultados. Si la empresa ha mantenido o aumentado su valor, y si los 3 herederos han demostrado capacidad para colaborar, el patrimonio se dividirá en 3 partes exactamente iguales. La sala volvió a quedar en silencio. Iguales. La palabra retumbó en las paredes. Carlos estaba lívido. Sofía me miraba con una mezcla de asombro y cálculo. Pero mi padre había guardado el golpe de gracia para el final. El notario tragó saliva antes de leer la última cláusula dispositiva. Para garantizar una transición justa y un liderazgo imparcial durante este periodo de prueba, nombro a mi hijo Leonardo Valdés como director ejecutivo provisional de Valdés y Hijos, con poder de decisión final en caso de desacuerdo. Si el silencio anterior había sido una bomba, esto fue un cataclismo nuclear. Se me heló la sangre, no de miedo, sino de una comprensión abrumadora. Mi padre no solo me había hecho justicia, me había entregado el poder. Me había puesto al mando del barco, con mi hermano y mi hermana como tripulación forzosa. No, rugió Carlos, poniéndose en pie de un salto, la silla cayendo hacia atrás con un estrépito. Me niego. Jamás trabajaré bajo las órdenes de este artista de pacotilla. Ha manipulado a padre. Lo ha coaccionado en su lecho de muerte. Su acusación era tan vil que me dejó sin palabras. Mi madre se levantó también, su calma finalmente rota. Leonardo, mírame a los ojos y dime que no has tenido nada que ver con esta locura. Su voz temblaba de una furia contenida. Tu padre no estaba en su sano juicio. Le has lavado el cerebro. Era más fácil para ellos creer que yo era un monstruo, aceptar que mi padre, su marido y padre, había visto la verdad de sus almas. La situación era insostenible, la tensión podía cortarse con un cuchillo. ¿Qué pensáis vosotros de la decisión del padre?
¿Fue un acto de justicia o una venganza cruel que podría destruirlos a todos? Si os está gustando la historia, no olvidéis suscribiros para no perderos cómo sigue este drama familiar. Y contadme en los comentarios de qué lado estáis. No tuve que hacer nada, respondí finalmente, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había tenido. Padre, simplemente os conocía mejor de lo que creíais. Sabía que vuestra ambición os destruiría si no os ponía un freno. Y ese freno, para vuestra desgracia, soy yo. Miré a Carlos, luego a Sofía y finalmente a mi madre. Tenéis dos opciones: colaboráis, o lo perdéis todo. Porque hay una última cláusula. El notario, que había permanecido en silencio durante el estallido, asintió gravemente. Es cierto. Si alguno de los herederos se niega a cumplir estas condiciones o se demuestra que sabotea activamente la empresa durante el año de prueba, su parte de la herencia será donada íntegramente a una fundación benéfica. Era un jaque mate, mi padre los había atrapado en su propia codicia. La reunión terminó en un caos de acusaciones y amenazas veladas. Salí de la notaría sintiéndome extrañamente vacío. Había ganado la batalla, pero la guerra familiar no había hecho más que empezar. Me sentía como un general al que le han dado el mando de un ejército que lo odia. La victoria tenía un sabor amargo, el sabor de la soledad. En los días siguientes, la casa familiar se convirtió en un campo de batalla silencioso. Volví a instalarme en mi antigua habitación, un acto que fue recibido con miradas asesinas. Cada desayuno era una tregua tensa, cada cena una guerra fría. Carlos se negaba a dirigirme la palabra, comunicándose a través de gruñidos o notas pasivas agresivas. Sofía, por otro lado, había adoptado una nueva estrategia. La de la hermana comprensiva. Leo, sé que esto es difícil para todos, me dijo una tarde acercándose a mí en el jardín. Su voz era suave, melosa. Carlos es un bruto, y mamá, bueno, ya sabes cómo es. Pero yo entiendo lo que papá quería hacer, quería unirnos. Sus palabras eran perfectas, pero sus ojos no sonreían. Había algo en su actitud que me ponía en guardia. No sé si quería unirnos o simplemente darnos una última lección, respondí con cautela. No confiaba en ella, no después de cómo me habían tratado. Pero una parte de mí, la parte que todavía anhelaba tener una familia, quería creerla. Quizás, solo quizás, había una posibilidad de redención. Durante las siguientes semanas, Sofía se convirtió en mi inesperada aliada en la empresa. Me ayudaba a entender los balances, me explicaba las complejidades de los contratos, actuaba como mediadora en mis inevitables choques con Carlos. Él, por su parte, se dedicaba a boicotearme de forma sutil. Perdía informes, llegaba tarde a reuniones importantes, sembraba la discordia entre los empleados. Era agotador. Una noche, después de una jornada especialmente infernal en la oficina, encontré a Sofía esperándome en el salón. Tenía una caja de madera vieja en su regazo. He estado ordenando el desván, dijo con una sonrisa triste. He encontrado algunas cosas de papá. Pensé que te gustaría tenerlas, para recordarle cómo era de verdad, no como el hombre de negocios. Mi corazón dio un vuelco. Era un gesto de una amabilidad que no esperaba. Me senté a su lado y abrí la caja. Dentro había fotografías antiguas, cartas que mi padre le había escrito a mi madre durante su noviazgo, su primera pluma estilográfica. Eran pequeños tesoros, llenos de recuerdos, de un tiempo en el que aún parecíamos una familia feliz. Le di las gracias, conmovido de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, me dediqué a revisar el contenido de la caja con más calma. Cada objeto era una punzada de nostalgia. Había una foto mía de niño, a hombros de mi padre, los dos riendo a carcajadas. Sentí un nudo en la garganta. Quizás Sofía tenía razón. Quizás aún podíamos salvar algo de las cenizas. Al fondo de la caja, debajo de una pila de cartas amarradas con una cinta de seda, encontré un sobre grueso y amarillento que no había visto antes. No tenía remitente. Mi curiosidad se impuso y lo abrí. Dentro no había una carta de amor ni una vieja postal. Había un documento oficial, doblado varias veces. El papel era frío y clínico. Lo desdoblé bajo la luz de la lámpara. Era un informe de un laboratorio, fechado hacía casi 30 años. Leí el encabezado, sin entender al principio. Prueba de paternidad. Mi respiración se quedó atrapada en mis pulmones. Mis ojos recorrieron las líneas de texto, los porcentajes, las conclusiones científicas. Y entonces lo vi. El nombre de mi madre, Isabel Valdés. El mío, Leonardo Valdés. Y el de mi padre, Ricardo Valdés. Y al final, en una línea que destacaba sobre las demás, una frase que lo destrozó todo.
Una frase que convirtió mi vida entera en una mentira. Probabilidad de paternidad, 0%. El mundo se detuvo. El aire se volvió irrespirable. Ricardo, el hombre que me había criado, que me había defendido, que me había dado su apellido y su última confianza, no era mi padre. De repente lo entendí todo. El gesto de Sofía. La caja. La amabilidad. No era una ofrenda de paz. Era un arma. Me había entregado la caja sabiendo perfectamente lo que contenía. No quería la paz. Quería destruirme. Y acababa de darme la bala para que yo mismo apretara el gatillo. El papel en mis manos no pesaba nada, pero sentía como si sostuviera una losa de granito. Cada letra, cada número impreso en aquel informe de laboratorio, era un martillazo contra los cimientos de mi identidad. Ricardo Valdés. Probabilidad de paternidad, 0%. La frase era un epitafio para el hombre que yo creía ser. Un cero. Un vacío. Eso era yo en la ecuación de la familia Valdés. El aire de mi habitación se volvió denso, irrespirable. De repente todo cobró un sentido monstruoso. La frialdad perpetua de mi madre, una distancia que yo siempre había atribuido a mi naturaleza artística, a mi diferencia. El desprecio visceral de Carlos, que ahora entendía no como una simple rivalidad entre hermanos, sino como el rechazo a un impostor. Incluso la sobreprotección de Ricardo, ese cariño a veces desesperado, se tiñó de una nueva luz. No era amor, era culpa. O quizás, era un amor más grande, un amor que desafiaba la sangre. Miré la caja de madera sobre mi cama, el supuesto regalo de paz de Sofía. La ira que sentí, fue tan fría y afilada como un trozo de hielo. Me había entregado la verdad como quien entrega un veneno de acción lenta. Esperando que me consumiera desde dentro, que me hiciera abandonar, que me autodestruyera. Creía que al descubrirme bastardo, me derrumbaría y les dejaría el camino libre. Pobre Sofía. No me conocía en absoluto. No conocía al hombre que estaba naciendo de las cenizas de Leonardo Valdés. Pasé la noche en vela, no llorando, sino pensando. El dolor era una brasa ardiente en mi pecho, pero sobre él se estaba forjando una nueva determinación. El tablero de juego había cambiado por completo. Ya no se trataba de reclamar mi parte de la herencia. Ahora se trataba de entender la verdad. Y de hacerles pagar por cada una de sus mentiras. Tenían el dinero, el poder, el apellido. Pero yo tenía algo mucho más peligroso. Su secreto más oscuro. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. La transformación en mí debió de ser visible, porque cuando entré en el comedor, el silencio que se hizo fue diferente. No era el habitual silencio cargado de hostilidad. Era un silencio expectante, casi temeroso. Carlos me miró por encima de su periódico financiero con suspicacia. Mi madre ni siquiera levantó la vista de su taza de té. Sofía, sin embargo, me observaba con una curiosidad nerviosa, buscando en mi rostro las señales de mi destrucción. Me senté, me serví café y actué con una normalidad escalofriante. Buenos días, dije, mi voz sonando clara y firme. Sofía casi se atraganta con su tostada. Esperaba a un hombre roto, y se encontró con un adversario tranquilo. Durante todo el desayuno, sentí su mirada sobre mí, intentando descifrar mi juego. Dejé que se consumiera en su propia incertidumbre. El miedo es un arma mucho más eficaz cuando el enemigo no sabe de dónde vendrá el golpe. Más tarde, la encontré sola en la biblioteca fingiendo leer. Me acerqué a ella en silencio, y cuando estuve a su lado, saqué el informe del bolsillo de mi chaqueta y lo dejé sobre la página abierta de su libro. No dije nada. Simplemente esperé. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, cómo el color abandonaba su rostro. Se le cayó la careta de hermana comprensiva, revelando la víbora que siempre había sido. ¿Qué es esto?, balbuceó intentando ganar tiempo, fingiendo una inocencia que era un insulto a mi inteligencia. Es tu regalo, hermana, respondí en voz baja, pero cada palabra era un bloque de hielo. Quería darte las gracias. Ha sido muy revelador. Me incliné hacia ella, mi sombra cubriéndola. Creías que esto me destruiría, ¿verdad? Que saldría corriendo, avergonzado. Pero has cometido un error fatal, Sofía. No me has dado una razón para huir. Me has dado una razón para quedarme y desenterrar hasta el último de vuestros secretos. Su cuerpo temblaba. Intentó recuperar la compostura, pero el pánico en sus ojos la delataba. No sé de qué hablas. Yo solo encontré una caja vieja. Ahórrate el teatro. La corté, mi voz un siseo.
Sabías perfectamente lo que había dentro. Y ahora yo también lo sé. Y me pregunto, ¿qué crees que pasaría si Carlos se enterase? ¿O si esta pequeña joya llegase a manos de ciertos miembros del Consejo de Administración? Un escándalo de esta magnitud podría hacer mucho daño a la reputación de la empresa. De nuestra empresa. La amenaza era velada, pero directa. La estaba chantajeando con su propia arma. Se quedó sin palabras, su mente calculadora trabajando a toda velocidad, buscando una salida que no existía. Había jugado con fuego, y ahora el incendio la estaba rodeando. Tú no te atreverías, susurró. Pruébame, le dije antes de dar media vuelta y dejarla sola con su veneno. La guerra había subido de nivel, ya no era solo por el dinero, era personal. Y yo estaba dispuesto a llegar hasta el final. Con mi nueva posición de poder en la empresa, comencé a mover mis fichas. Ya no era el artista despistado que intentaba entender un mundo que no era el suyo. Ahora era un detective, un inquisidor. Mi primera decisión fue solicitar una auditoría externa completa de los últimos 5 años. Oficialmente, era para tener una visión clara del estado de la compañía. Extraoficialmente, era para buscar los trapos sucios de Carlos. Sabía que tenían que estar allí. Mi hermano montó en cólera. ¿Una auditoría? ¿Estás loco?, me gritó en mitad de la oficina, delante de varios empleados. Eso es, insinuar que ha habido una mala gestión. Es un insulto al trabajo que padre y yo hemos hecho durante años. No es un insulto, Carlos, es una precaución, respondí con una calma que lo desquiciaba. Soy el director ejecutivo ahora, y mi deber es asegurarme de que todo esté en orden, a menos, claro, que tengas algo que ocultar. Le lancé el guante, y su reacción me confirmó que había mordido el anzuelo. Su rostro se congestión, o con acento agudo, pero no pudo negarse. Hacerlo habría sido una confesión de culpabilidad. Mientras los auditores revolvían los números, yo me dediqué a hablar con la gente. Especialmente con los empleados más antiguos, aquellos que habían sido leales a mi padre. Uno de ellos era Aguirre, el jefe de contabilidad, un hombre gris y discreto que llevaba 40 años en la empresa. Era conocido por su lealtad inquebrantable a Ricardo. Lo invité a mi despacho, cerré la puerta y fui directo al grano. Aguirre, usted conocía a mi padre mejor que nadie en esta empresa. Quiero que me hable de él. De cómo era en los últimos años. El hombre me miró con sus ojos acuosos, llenos de una tristeza sincera. Habló de Ricardo con respeto y cariño, describiendo su dedicación, pero también una creciente melancolía que lo había invadido en su última etapa. El señor Valdés estaba preocupado, dijo Aguirre, eligiendo sus palabras con cuidado. Preocupado por el futuro. Por el legado. Sentía que el rumbo que llevaba la empresa no era el que él había soñado. Era una clara alusión a la gestión de Carlos. Pero yo necesitaba algo más. ¿Estaba preocupado por algo más?, presioné, con acento agudo suavemente. ¿Algo personal? Aguirre guardó silencio durante un largo instante, debatiéndose internamente. Podía ver la lucha en su rostro, la lealtad a su antiguo jefe contra la lealtad a la verdad. Finalmente, pareció tomar una decisión. Su padre le quería más que a nada en este mundo, don Leonardo, dijo en voz baja, como si compartiera un secreto de estado. Siempre decía que usted era su mayor obra de arte. La única que le había salido perfecta. Hizo una pausa, y entonces, soltó la frase que lo cambió todo. El amor de un padre no siempre necesita de la sangre para ser real. A veces, es una elección. Y él le eligió a usted, cada día de su vida. Se me heló la sangre. Aguirre lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Y lo más importante, sus palabras implicaban algo mucho más grande. Ricardo también lo sabía. Mi padre, el hombre que me había criado, sabía que yo no era su hijo biológico. Y a pesar de ello, me había protegido, me había defendido, y en su último acto, me había entregado el control de todo su imperio. La revelación me golpeó con la fuerza de un huracán. Mi padre no me había estado protegiendo por culpa. Lo había hecho por amor. Un amor tan inmenso que había trascendido la biología y la traición de mi madre. De repente, el testamento cobró un nuevo significado. No era una prueba para nosotros. Era su última declaración de principios. Era su forma de decir que el mérito y el carácter valían más que un apellido o una gota de sangre. Y había decidido que yo, su hijo elegido, era el único que podía salvar su verdadero legado. Con esta nueva fuerza, redoblé mis esfuerzos. Una noche, trabajando hasta tarde con los informes preliminares de los auditores, encontré lo que buscaba.
No era una sola cosa, sino un patrón. Una serie de transferencias a una sociedad fantasma, pequeños desvíos de fondos que, sumados, ascendían a una cantidad astronómica. Carlos no solo había sido un mal gestor, había estado robando a su propia familia, a la empresa de su padre, durante años. Tenía el arma definitiva. No solo para neutralizar a Carlos, sino para exponerlo por lo que realmente era. Un ladrón mezquino disfrazado de empresario de éxito. El choque final era inevitable. Y decidí que tendría lugar en nuestro terreno, en el corazón de la mentira, la casa familiar. Convoqué una cena esa misma noche. Dije que era para discutir los primeros resultados de la auditoría. La atmósfera era tan tensa que se podía cortar con el cuchillo de la cena. Carlos intentaba mostrarse arrogante, pero sus manos temblaban ligeramente al servirse el vino. Sofía no apartaba la vista de su plato, como si la comida fuera lo más interesante del mundo. Mi madre nos observaba a todos desde la cabecera, su rostro una máscara de fría desaprobación. Esperé a que termináramos el plato principal. Luego, dejé mis cubiertos a un lado y saqué una carpeta del maletín que había dejado junto a mi silla. La abrí sobre la mesa, en el centro, para que todos pudieran verla. Como sabéis, he estado revisando las cuentas, comencé, mi voz tranquila pero resonando en el comedor silencioso. Y he encontrado algunas irregularidades muy interesantes. La cara de Carlos se descompuso. Eso es basura, son borradores, los auditores son unos incompetentes. No, Carlos, lo interrumpí, mi mirada fija en la suya. No son incompetentes, son muy buenos, tan buenos que han encontrado tu pequeña caja de ahorros personal. Una sociedad llamada Proyectos Horizontes, registrada en un paraíso fiscal. ¿Te suena de algo? El color huyó de su rostro. Estaba atrapado. Es una cuenta de inversión de la empresa. Todo es legal, se defendió, su voz subiendo de tono, delatando su pánico. Ah, sí. Es legal transferir dinero de la empresa a esa cuenta para luego comprarte un yate y un apartamento en la costa. Porque tengo las facturas, Carlos, a tu nombre. Dejé caer los documentos sobre la mesa. El silencio fue atronador. Sofía me miró, horrorizada, no por el robo de Carlos, sino por mi audacia. Mi madre, por primera vez, parecía genuinamente sorprendida. Carlos se levantó de un salto, tirando la silla. Su rostro era una máscara de odio puro. Maldito bastardo, has venido a destruirnos. Se abalanzó hacia mí por encima de la mesa, pero yo no me moví. Tú ya te habías encargado de eso tú solito, le espeté. Has estado desangrando la empresa de padre durante años. Mientras te dabas la gran vida, él se preocupaba por el futuro que tú estabas destruyendo. La verdad de mis palabras lo detuvo en seco. Se quedó allí, jadeando, expuesto y humillado frente a su familia. Mi madre se puso en pie. Basta ya, ordenó, su voz temblando de furia. Se dirigió a mí. No sé qué pretendes con todo esto, Leonardo, pero has ido demasiado lejos. Estás destrozando a esta familia. La miré, y todo el dolor, toda la rabia y toda la confusión de mi vida se concentraron en esa mirada. No, madre. El que destrozó a esta familia fuiste tú. Hace mucho tiempo. Me levanté y caminé hacia ella, sacando el último documento de mi bolsillo. El informe de paternidad. Lo puse delante de sus ojos. Esto lo empezó todo, tu mentira. Su rostro se convirtió en una estatua de cera. Miró el papel, luego a mí, y por un instante vi el pánico absoluto en sus ojos. Carlos y Sofía nos miraban, sin entender qué era ese nuevo papel que había entrado en escena. ¿Qué es eso?, preguntó Carlos, acercándose. Pregúntale a nuestra madre, dije sin apartar la vista de ella. Pregúntale por qué Ricardo Valdés no es mi padre. La confesión de mi madre no fue un torrente de lágrimas y arrepentimiento como habría esperado. Fue un susurro helado, cargado de un resentimiento que había estado pudriéndose durante 30 años. Ricardo era un buen hombre, dijo, su voz apenas audible. Pero era débil, soñador. Yo necesitaba un hombre fuerte a mi lado, alguien con ambición real. ¿Y lo encontraste?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza, preparándome para la respuesta final. El nombre del hombre que había sido una sombra en mi vida. Ella levantó la vista, y sus ojos fríos se clavaron en los míos. No había pena en ellos, solo una especie de desafío cruel, como si al revelar la última verdad, pudiera herirme de una forma de la que nunca me recuperaría. La respuesta que me dio no solo rompió el silencio, rompió mi vida en dos. Sí, dijo, y cada sílaba fue un golpe. Tu padre no era Ricardo. Era su hermano, mi cuñado, tu tío Javier.
El mundo se contrajo hasta convertirse en el espacio que había entre mi madre y yo. Las palabras «tu tío Javier» quedaron suspendidas en el aire, como motas de polvo en un rayo de sol sucio, visibles y a la vez intangibles. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa, más pesado y definitivo que una lápida. El olor de la cena, que momentos antes era apetitoso, ahora se me antojaba el hedor de la descomposición. La descomposición de mi vida. Carlos fue el primero en moverse. Se giró lentamente, como un autómata, para mirar a nuestra madre. Su rostro, antes rojo de ira, era ahora de un blanco ceniciento. La incredulidad luchaba contra una comprensión espantosa en sus ojos. ¿Qué has dicho?, preguntó, su voz rota, irreconocible. No era una pregunta, era una súplica. Una petición para que lo negara, para que dijera que era una mentira cruel, un arma más, en esta guerra sucia. Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos saltando de mi madre a mí, y de nuevo a mi madre. Su mente calculadora se había cortocircuitado. Este dato no entraba en ninguna de sus ecuaciones. El escándalo, la vergüenza, las implicaciones. Pude ver el pánico puro en su mirada. Esto era algo que no se podía tapar con dinero ni con abogados. Esto dinamitaba los cimientos de la honorable familia Valdés. Yo por mi parte sentí una extraña calma. Una disociación gélida, como si estuviera viendo una película de la que era protagonista. Mi tío Javier, el hermano menor de Ricardo. El que se había marchado a Argentina hacía décadas. El de las postales esporádicas y las llamadas de Navidad que duraban 2 minutos. Una figura fantasmal en mi vida. Mi padre. La palabra sonaba absurda, hueca. Lo que habéis oído, respondió mi madre, su voz recuperando una pizca de su habitual frialdad. Levantó la barbilla en un gesto de desafío. No había arrepentimiento en ella. Solo la cruda exposición de un hecho, como si estuviera leyendo un informe de mercado. Javier y yo tuvimos una historia, antes de Ricardo, y después. La última palabra fue una puñalada. Fue la gota que colmó el vaso para Carlos. Soltó un sonido gutural, un rugido de animal herido. ¡Puta!, gritó, y el insulto resonó en el comedor con la fuerza de una explosión. Has deshonrado su memoria. Has deshonrado este apellido. Todo este tiempo. Por eso le defendías, me señaló, su dedo temblando de una furia que lo consumía. No a él, a tu propia vergüenza. Se abalanzó, no hacia mí esta vez, sino hacia ella. Por un instante terrible creí que iba a golpearla. Pero se detuvo a un palmo de su rostro, su cuerpo vibrando de rabia contenida. ¿Y él lo sabía?, siseó, la pregunta cargada de veneno. ¿Ricardo lo sabía? Mi madre sostuvo su mirada, impávida. Tu padre no era tonto, pero era un cobarde. Prefirió vivir una mentira cómoda a enfrentarse a la verdad. Cada palabra era un intento de justificar su traición, de repartir la culpa. Pero ya nadie la escuchaba. Ya nadie le creía. Fue en ese preciso instante, en medio del caos, cuando la verdad me golpeó con la fuerza de una revelación divina. El testamento de Ricardo, su última voluntad, no era una prueba para nosotros. No era una lección. Era su victoria final sobre ella. Sobre todos ellos. Él lo sabía. Sabía que yo no era su hijo. Sabía de la traición de su mujer, y de su propio hermano. Y aún así, en su último acto en esta tierra, me había elegido a mí. Me había entregado todo su poder, no a pesar de no ser su hijo de sangre, sino precisamente por ello. Porque en mí veía algo que no veía en los suyos: lealtad. Amor. Un espíritu que no estaba manchado por la codicia y la mentira que habían podrido su casa. Una fuerza nueva, inmensa, me recorrió por dentro. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en acero. Ya no era el bastardo avergonzado. Era el heredero elegido. El custodio de un legado que iba mucho más allá del dinero. El legado de un hombre que me había enseñado que la familia no es una cuestión de sangre sino de elección. Basta, dije. Mi voz no fue un grito pero cortó el aire como un látigo. Todos se giraron para mirarme, Carlos, con el rostro descompuesto por el odio. Sofía, pálida y temblorosa. Y mi madre, cuya máscara de frialdad por fin mostraba una grieta de sorpresa. Se acabó el espectáculo. Caminé lentamente hasta la cabecera de la mesa, el lugar que mi madre había usurpado. Me detuve a su lado pero no la miré a ella, miré a mis hermanos. O a los que hasta hoy había creído mis hermanos. Esta revelación no cambia nada, declaré, mi voz resonando con una autoridad que ni yo mismo sabía que poseía. El testamento de Ricardo Valdés es claro. Y legal. Soy el director ejecutivo. Y tengo el control. Luego, me giré hacia Carlos. Y tú, tienes un problema mucho más grande que el adulterio de nuestra madre.
tienes un problema de fraude y de malversación. Cogí los papeles de la auditoría. Mañana a primera hora, tienes dos opciones. O presentas tu dimisión irrevocable de todos tus cargos en la empresa y renuncias por escrito a cualquier futura reclamación sobre la herencia a cambio de mi silencio. O estos papeles irán directamente a la fiscalía. Carlos me miró boquiabierto. La rabia en sus ojos fue reemplazada por un pánico puro y animal. Sabía que estaba acabado. Había perdido. No puedes, empezó a decir. Puedo y lo haré, lo sentencié. Se acabó tu reinado de matón y ladrón. Vas a desaparecer de esta empresa y de mi vida. Me giré hacia Sofía, que retrocedió un paso, como si temiera que yo también tuviera un arma contra ella. Y tú, hermana, tú que me regalaste la verdad envuelta en veneno. Vas a aprender lo que significa la colaboración. Trabajarás en la empresa, sí. Pero bajo mis órdenes. Cumplirás el testamento al pie de la letra. Cada día será un recordatorio de tu traición. Y si intentas sabotearme, lo más mínimo, te unirás a Carlos en la calle. Ella no dijo nada. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no eran de pena, sino de derrota. Había perdido su poder, su capacidad de manipular entre bastidores. Estaba a mi merced. Finalmente, me enfrenté a mi madre. Estaba sentada, inmóvil, observándome con una expresión indescifrable. Ya no había odio ni frialdad en sus ojos. Solo un inmenso vacío. El vacío de una mujer que lo había apostado todo al poder y al control, y lo había perdido en una sola noche. ¿Y tú? Comencé, y mi voz se quebró por un instante. Todo el dolor de una vida sintiéndome rechazado por ella afloró. Te quedarás en esta casa. En tu palacio de mentiras. Rodeada de tus lujos y de tus recuerdos. Pero estarás sola. Completamente sola. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras la aplastara. Ricardo te dio una vida de reina. Y tú se la pagaste con la peor de las traiciones. Tu castigo no será la pobreza. Será el recuerdo. Cada día, en esta casa recordarás al hombre al que despreciaste por débil, y cómo su último acto de fortaleza te lo arrebató todo. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Di media vuelta y salí del comedor, dejando atrás los restos humeantes de la familia Valdés. Subí a mi cuarto, el cuarto donde había crecido creyendo una mentira, y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Los meses que siguieron fueron una purga. Carlos desapareció. Firmó todo lo que le puse delante y se marchó sin decir adiós. Supe, tiempo después, que se había ido del país, huyendo de deudas y de su propia vergüenza. Sofía se convirtió en una empleada modelo, eficiente y silenciosa. El miedo la mantenía a raya. Cumplía con su trabajo, pero nuestros encuentros eran fríos y profesionales. El vínculo entre nosotros, si alguna vez existió, estaba muerto y enterrado. Mi madre se recluyó en la casa. A veces la veía pasear por el jardín, una figura fantasmal entre las rosas que Ricardo tanto amaba. Nunca volvimos a cruzar más de 2 palabras. Vivíamos bajo el mismo techo pero en universos diferentes. Ella, en su prisión de oro y soledad. Yo, en el proceso de reconstruir un futuro a partir de las ruinas del pasado. Dirigí la empresa con la ayuda de Aguirre y de un nuevo equipo. No con la mentalidad depredadora de Carlos, sino con los principios que creía que Ricardo habría querido. Honestidad, creatividad, respeto por los empleados. Descubrí que tenía un talento inesperado para ello, quizás porque no me movía la ambición de dinero, sino el deseo de honrar a un hombre bueno. Pero mi verdadera sanación la encontraba en mi estudio. Cada noche después de largas jornadas en la oficina me refugiaba entre mis lienzos. Y pintaba. Pintaba la rabia, la traición, el dolor. Pero también pintaba el amor incondicional de Ricardo, la gratitud, la esperanza. Mis cuadros se volvieron más oscuros, pero también más honestos. Más profundos. Y la gente empezó a notarlo. Mis obras comenzaron a venderse, a ser reconocidas. Estaba encontrando mi propia voz, no solo como artista, sino como hombre. Un año después, tal y como estipulaba el testamento, la auditoría final confirmó que la empresa no solo se había mantenido, sino que había crecido. Legalmente, la herencia se dividió. Sofía recibió su parte, que invirtió para montar su propio negocio, lejos de mí, lejos de la empresa familiar. Era su forma de comprar su libertad. Yo heredé mi tercio, junto con el control definitivo de la compañía y la casa familiar. La primera decisión que tomé fue poner ambas en venta. No podía seguir viviendo en un mausoleo de mentiras. ¿Y la empresa? La empresa era el legado de Ricardo Valdés, sí, pero era su sueño,
no el mío. Honrarle no significaba convertirme en él. Significaba ser fiel a mí mismo, al hombre que él había ayudado a formar. Con el dinero, creé una fundación en su nombre. La Fundación Ricardo Valdés para Jóvenes Artistas. Una organización dedicada a dar becas y apoyo a talentos que, como yo, no encajaban en los moldes tradicionales. Era mi forma de mantener vivo su verdadero espíritu, el del hombre que veía el valor donde otros solo veían rareza. La noche antes de entregar las llaves de la casa por última vez, paseé por sus habitaciones vacías. El eco de mis pasos era el único sonido. Ya no había fantasmas. Ya no había dolor. Solo una profunda paz. En el que había sido el despacho de Ricardo encontré una última cosa, que los de la mudanza habían pasado por alto. Una pequeña fotografía enmarcada en plata, escondida en el fondo de un cajón. Éramos él y yo, en la playa. Yo no tendría más de 7 años, a hombros suyos, riendo a carcajadas. Miré aquella imagen, la imagen de un padre y un hijo, y lo entendí todo. La familia no es la sangre que corre por nuestras venas. A veces, la sangre solo trae dolor y traición. La verdadera familia son los lazos que elegimos forjar. Es la lealtad inquebrantable, el apoyo silencioso, el amor que no pide nada a cambio. Es la mano que te levanta cuando te caes. La voz que cree en ti cuando nadie más lo hace. Ricardo Valdés no me había dado sus genes, pero me había dado algo mucho más importante. Me había dado un hogar en su corazón. Y ese, me di cuenta, era el único legado que importaba. La única herencia que nadie podría arrebatarme jamás. La vida nos pone a prueba de formas que nunca imaginamos. Y a menudo es en las familias donde se libran las batallas más cruentas, porque es donde más duele la traición. Mi historia termina aquí, con un nuevo comienzo forjado en la verdad. ¿Qué crees tú que define a una familia? ¿La sangre o la lealtad? Déjame tu reflexión en los comentarios, me encantará leerte. Y si estas historias sobre los complejos lazos humanos te atrapan, suscríbete y activa las notificaciones, porque el próximo relato podría hablar de ti.